Buenas noches, Lupita. ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien? Alexia, buenas noches. Liz, Diana, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Perfecto, muy bien. Esperamos unos minutos más y empezamos. Excelente. ¿Qué tal, Ellen? Excelente. Saludos, Ellen. Bien, vamos a empezar, ¿no? Hoy es nuestra clase de número 6. Yo me equivoqué, puse 7, pero en realidad es la de número 6, ¿no? Vamos a empezar haciendo una lectura de uno de los capítulos del libro Fuente Viva. Es un libro psicografiado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, y el hermano del plan espiritual que nos trae este conocimiento o esta reflexión como tal es Emmanuel, que era el mentor de Chico Xavier mientras Chico estaba todavía encarnado. Hoy ya se invirtieron los papeles. Como sabemos, Chico Xavier ya regresó al plano espiritual, ¿no? Ya tiene un tiempo. Y Emmanuel, lo que nos comentó mismo Chico Xavier, es que estaría reencarnando antes de que Chico Xavier desencarnara o, ¿no? eh, dejara ya el plan material como tal. Vamos a leer lo que es el capítulo 2, se dice modo de hacer.
Es suerte que haya en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Eso es de Paulo, Filipenses 2:5. Todos hacen alguna cosa en la vida humana, mas raros no vuelven a la carne para deshacer cuanto hicieron. Aún mismo la criatura ociosa, que pasó el tiempo entre la inutilidad y la pereza, es constringida a tomar la lucha, a fin de desintegrar la red de la inercia que tejió alrededor de sí misma. Solamente construir, sin necesidad de reparación o corrección, aquel que se inspira en el padrón de Jesús para crear el bien. Hacer algo en Cristo es hacer siempre lo mejor para todos, sin expectativa de remuneración, sin exigencias, sin mostrarse, sin exhibir superioridad, sin tributos de reconocimiento, sin perturbaciones. En todos los pasos del Divino Maestro lo vemos en la acción incesante a favor del individuo y de la colectividad, sin prenderse. De la carpintería de Nazaret a la cruz de Jerusalén, pasa haciendo el bien, sin otra paga más allá de la alegría de estar ejecutando la voluntad del Padre. Exalta el bien de la viuda y alaba la fortuna de Zaqueo con la misma serenidad. Conversa amorosamente con algunas criaturas y multiplica el pan para millares de personas, sin alterarse. Reerguió a Lázaro del sepulcro y camina para la cárcel con la atención centralizada en los designios celestes. No te olvides de hacer para la felicidad común en la línea infinita de tus días y de tus horas. Todavía, para que la ilusión no te imponga la hiel del desencanto o de la soledad, ayuda a todos, indistintamente, conservando, por encima de todo, la gloria de ser útil, de modo que haya en nosotros el mismo sentimiento que vive en Jesucristo. Muy bien. Y creo que esta pequeña introducción o reflexión tiene también mucho que ver con lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no? Que habla exactamente de la reencarnación como tal, ¿no? Y para que podamos inicialmente hacer como que un poquito, ¿no? de estar como que analizando, ¿no? Nuestro verdadero propósito en cuanto a espíritus encarnados o en cuanto a espíritus que somos. Para aquellos que a mejor no nos están o que nos están viendo por la primera vez, hablamos de Jesús, ¿no? Como tal, no en el sentido, digamos, religioso común, que normalmente nosotros entendemos como una religión en los moldes, podríamos decir, humanos como tal, ¿no? Hablamos de Jesús como ejemplo, como guía, ¿no? Que tenemos para seguir, ¿no? Para siempre estarmos como que mirando y teniendo siempre en cuenta una forma muy clara el camino a seguir como tal, ¿no? Muy bien, hoy vamos a ver el tema de nuestra clase de hoy, espíritus en el mundo material, ¿no? Vamos a hablar de la encarnación de los espíritus, vamos a hablar de la transición vida material y espiritual material, vamos a hablar también del parentesco corporal y espiritual, que es la familia, nuestra familia, podríamos decir, mientras estamos encarnados, ¿no? Y nuestra familia universal o la familia que tenemos en el plano espiritual. ¿Ok? Empezando por lo que es, ¿no? La parte de la
encarnación de los espíritus. Nosotros nos vamos a guiar por el libro de los espíritus, ¿no? Como tal, que es siempre nuestra guía y nuestra referencia, nuestra base para todo nuestro estudio de la doctrina espírita. Y vamos a empezar hablando de la encarnación, ¿no? Nosotros normalmente decimos mucho reencarnación, lo que significa que, como vamos a aprender, para que podamos ir mejorando, perfeccionándonos y así por delante, necesitamos por un tiempo, ¿no?, pasar por varias encarnaciones, ¿no?, para que podamos ir entonces aprendiendo, experimentando y arreglando las cosas que no hicimos bien, ¿no?, en encarnaciones anteriores, ¿no? Entonces, cuando pregunta Kardec, ¿no?, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? La respuesta que nos dan es una imposición, nos impone Dios, ¿no?, la encarnación para que podamos llegar a la perfección como tal, ¿no? Entonces, y ahí entonces habla un poco, ¿no?, el tema de la expiación, ¿no?, o de las pruebas como tal, ¿no? Entonces, por eso que nos comenta, ¿no?, aquí, que dice así, mira, para algunos es una expiación, para otros una misión, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del grado de evolución como tal del espíritu y depende mucho, como vamos a aprender a lo largo del curso, de toda una planeación y de toda una necesidad que tenemos nosotros de aprender, de hacer reparaciones, ¿no?, y una serie de cosas que tienen que ver con una encarnación como tal, ¿no?, o varias encarnaciones como tal, ¿no? Entonces, ¿no?, aquel espero para alcanzar esta perfección deben soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. Entonces, aquí también es importante entender un poquito y hacer un poco más de análisis cuando hablamos de la expiación, ¿no? Normalmente nosotros nos referimos, y es de una forma, digamos, correcta, ¿no?, cuando decimos, bueno, es que yo traigo, por ejemplo, una enfermedad, ¿no?, o cosas por el estilo, entonces tengo que como que expiar, ¿no? Es decir, esta enfermedad, ¿no?, la traigo en muchas situaciones en función de cosas que yo, ¿no?, pues me equivoqué, ¿no?, podríamos decir, en vidas pasadas, ¿no?, y en función, ¿no?, de que necesito perfeccionarme, necesito como que depurarme, ¿no?, en ese sentido, en ese aspecto como tal, en este punto en particular. Entonces viene una expiación, como decimos, ¿no?, de poder, digamos, a través de esta enfermedad, arreglar, corregir, ¿no?, y volver a ponerme en el camino, digamos, correcto, ¿no?, para mi evolución como tal, ¿ok? Sin embargo, vamos a ver también que el simple hecho de estarmos encarnados, comparado con nuestra vida normal, ¿no?, en el plano espiritual, no deja de ser también una expiación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos limita mucho el estar en un cuerpo físico, un cuerpo más denso, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, como también vamos a ver, expiar es como que sacar lo que está de adentro hacia afuera, ¿no?, podríamos también decir así. Es como vamos a hacer con que las cualidades, ¿no?, que necesitamos alcanzar en cuanto a perfección de conocimiento, ¿no?, intelectual y también, ¿no?, de desarrollo moral y espiritual, tenemos que hacer con que esto también venga hacia afuera, ¿no? Entonces ahí viene un poco el tema de la expiación, ¿no? Y cuando dice que es soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal, exactamente en ese sentido. Estar en un cuerpo, estar encarnado, no es una tarea sencilla,
¿no? Aunque a veces no nos damos cuenta de esto. ¿Ok? Y aquí también viene, ¿no? La encarnación tiene también otro objetivo que es el de poner al espíritu en condiciones de cumplir con su parte en la obra de la creación. Entonces, aquí es muy importante porque esto podemos ir un poco más allá de simplemente hablar de nuestra reencarnación como espíritu. O sea, si empezamos a analizar la creación, entendiendo la creación como pues nuestro planeta o el universo como tal, pero hablando de nuestro planeta, vemos que todas las cosas que hay, ¿no? Aunque a veces no logramos comprender de inmediato o no logramos comprender la extensión como tal, de alguna forma cumple con un objetivo útil. ¿Qué queremos decir? Imaginar que el Creador, ¿no? La inteligencia suprema, haga algo que no sea de utilidad para su obra, ¿no? Incluyendo nosotros, es como que disminuir, ¿no? Esta inteligencia, ¿no? Y también como estaríamos dudando del amor del Padre. Entonces, los vegetales, los minerales, ¿no? Los organismos diminutos, microscópicos o lo que sea, todo contribuye a, digamos, a la armonía general como tal. ¿Ok? Todo contribuye de una forma a la colectividad, a su comunidad como tal, pero también a la colectividad, ¿no? De una manera general, como leíamos en la lectura inicial. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que contribuir, ¿no? En la creación. ¿Cómo contribuimos? Pues hacemos nuestro planeta evolucionar, aunque nos equivocamos, ¿no? En términos de contaminación, en términos de no respetar el medio ambiente, pero de todos modos, si regresamos, ¿no? A 200, 300, 500, 1000 años, como eran las cosas de aquel entonces, ¿no? Y hoy como vivimos con todo el avance que tenemos, el avance que tuvimos en la parte tecnológica así por delante. Entonces, aunque a veces nos parezca que simplemente estamos, ¿no? Acabando con todo, ¿no? Que también muchas veces la media y otros medios nos quieren hacer acreditar que es así, ¿no? Todo contribuye a un propósito general, ¿no? Que es lo que nos comenta aquí, ¿no? En donde dice, es cumplir con su parte en la obra de la creación para cuya realización toma en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de ese mundo, cumpliendo así, bajo este aspecto, las órdenes de Dios, de tal manera que concurriendo para la obra general, él mismo progrese también. Entonces, ¿no? Si vamos a analizar de esta forma, nosotros estamos reencarnados, recibimos la bendición, ¿no? De una encarnación, de un cuerpo físico, ¿no? Y tenemos que pensar no nada más en nosotros, sino en temas colectivos. Y creo que esta es una fase en que estamos ahorita, ¿no? Viviendo, tal vez como una forma de que podamos, ¿no? Analizar un poquito, pensar un poquito con más detalle y pensar nuevamente en el propósito, ¿no? De la vida como tal y pensar también en términos de colectividad. Y cuando hablamos de colectividad, de la comunidad de una forma general, no hablamos nada más del espíritu, digamos, humano. Tenemos que pensar en todo, en los animales, en las plantas, ¿no? En los ríos, ¿no? Y así por delante. Pensar en el todo y a partir de ahí ver cómo podemos nosotros contribuir, ¿no? Para que eso se va perfeccionando. Bien. Y lo que comenta aquí también Kardec, ¿no? La acción de los seres corporales es necesaria a la marcha del universo. Y aquí cuando habla de seres corporales, ¿no? Cuerpo es un poquito más amplio, ¿no? Pero Dios en su sabiduría quiso que por esta misma acción encontrasen un medio de progresar y de aproximarse a Él. Así es que por una ley admirable de su providencia,
todo se encadena y todo es solidario en la naturaleza. Nosotros, por nuestro libre albedrío y sobre todo por nuestro egoísmo, orgullo, ¿no?, de querer tener cada vez más, es que hacemos las cosas de una manera no acorde a las leyes de Dios. Bien. Y después pregunta Kardec también, ¿no? Con respecto, ¿no? Dice, mira, los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien, ¿tienen necesidad de la encarnación? Es decir, bueno, si uno siempre buscó, ¿no?, hacer las cosas bien, ¿por qué tiene que encarnar o reencarnar, ¿no? Bueno, lo que nos comenta Kardec es, sí, nada más que estos llegan más rápido al objetivo, al paso que otros, por sermos un poquito más, digamos, ¿no?, difíciles, ¿no?, de aceptar, de comprender, ¿no?, y etcétera, etcétera, hablo en mi caso, ¿no? Tardamos un poco más para llegar al final. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una escuela. Uno, para ser ingeniero necesita pasar por todo lo que pasa, ¿no? ¿No?, de la parte fundamental, básica, y así va avanzando, ¿ok? Hasta llegar a tener ya, ¿no?, su, digamos, su credencial, ¿no?, su diploma o lo que sea, para que pueda entonces trabajar, ¿no?, y laborar, ¿no?, en esta actividad como tal, con todo el conocimiento que se requiere, ¿ok? Ahora hay otros que, aunque están en la misma escuela, aunque empiezan en el mismo momento, ¿no?, en la misma generación, no terminan juntos, porque unos avanzan más rápido y otros más lentos. Así también es con la encarnación. Aquellos que buscan, ¿no?, que entienden y buscan, pues hacer el bien, ¿no?, y cumplir, ¿no?, con la voluntad del Padre, llegan más rápido. Y otros, ¿no?, no llegan. Otros van a tardar un poco más. Sin embargo, lo que siempre nos han dicho los espíritus es que siempre vamos a llegar, ¿no? Siempre vamos a llegar. ¿Okay? Ahora, una otra cosa también que nos habla tiene que ver con el tema del alma. Mismo dentro digamos, ¿no?, de nosotros que estudiamos un poco más, ¿no?, la doctrina espírita y cosas así, hacemos un poquito de confusión con el aspecto del alma y del espíritu. Decimos, pues es la misma cosa, no es la misma cosa, qué es el alma, qué es el espíritu, y así por delante, ¿no? Entonces aquí nos esclarece también los espíritus. Pregunta Kardec, ¿qué es el alma? Es un espíritu encarnado. Es decir, cuando estamos por la experiencia, estamos en el cuerpo, somos, ¿no? Hay una diferenciación aquí, nada más tal vez didáctica, ¿no? Que es el espíritu encarnado, ¿no? Y ahí pregunta, pues, ¿qué es el alma antes de unirse al cuerpo? Pues es un espíritu, ¿no? Entonces, es la misma cosa, ¿no? Y ahí pregunta, ¿no? ¿Las almas y los espíritus son, pues, idénticamente la misma cosa? ¿No? Sí, las almas no son más que espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible, que se revisten temporalmente de una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. ¿Ok? Pero es lo mismo, no hay una diferenciación como tal, ¿no? Es importante tener esto claro. Una otra cosa también, ¿no?, que aquí no comenté y creo que es importante comentar, déjame ver aquí. Mira, al inicio, ¿no?, en la primera pregunta cuando estábamos hablando. Entonces aquí comienza, ¿no? La encarnación tiene también otro objetivo, que es el de poner al espíritu en condiciones de cumplir con su parte en la obra de la creación, para cuya realización toma en cada mundo, ¿no?, un cuerpo en armonía con la materia esencial de este mundo. Cuando nosotros hablamos de la pluralidad de las existencias y la pluralidad, ¿no?, o sea, varios mundos habitados, ¿no?,
cuando tocamos un poco, ¿no? También, cuando hablamos, y vamos a hablar un poco más adelante de perispíritu, aquí hablamos también, hoy vamos a hablar un poco de perispíritu, enseguida, ¿no? ¿Qué tenemos que entender? ¿No? El espíritu como tal, ¿no? Para que pueda interactuar, ¿no? Con el elemento material, y tenemos que entender que el elemento material tiene, digamos, N características, N grados, podríamos decir así, ¿no? Se podemos llamar de densidad, ¿no? O de esencia, ¿no? Como cuando habla del perispíritu, por ejemplo, dice que es una materia de quinta esencia, ¿no? Entonces, y es muy sutil, al paso que nosotros, ¿no? No logramos percibir con nuestros sentidos físicos, pero es materia, ¿no? Acordémonos de que siempre existe Dios, el principio inteligente, ¿no? Y el principio material, ¿no? O el fluido cósmico universal, o el fluido universal, o como sea. Del fluido, de ahí sale todo lo que nosotros conocemos hasta el momento en este planeta de material. Y muchas otras cosas que en nuestro grado de evolución actual todavía no conocemos, pero que ahí están. ¿Ok? Entonces, el perispíritu nosotros formamos del elemento material del planeta en que vamos a encarnar o que estamos encarnados. ¿Qué significa? El perispíritu cambia. No es igual de un mundo a otro, o su constitución es distinta. Entonces, nuestras memorias, recuerdos, no están en el perispíritu, porque si esto cambia y si esto se forma de los elementos de un otro planeta que pueden ser distintos, no puede estar ahí, por lógica, ¿no? Bien. Entonces, seguimos. Y ahí pregunta Kardec, pero ¿existe en el hombre algo más, ¿no? Que el alma y el cuerpo, ¿no? Y ahí nos explica que existe, ¿no? El lazo que une el alma al cuerpo, ¿no? Que es el perispíritu como tal, ¿no? Y pregunta, ¿cuál es la naturaleza de ese lazo, ¿no? Dice, es semimaterial, ¿ok? Es decir, intermediario entre el espíritu y el cuerpo, y necesario para que puedan comunicarse uno con el otro. Es por medio de este lazo que el espíritu actúa sobre la materia y recíprocamente la materia actúa sobre el espíritu. ¿Por qué es semimaterial? Porque si no fuera así, ¿cómo podría entonces interactuar con la materia densa? Y al mismo tiempo tiene una parte que es más sutil, para que entonces el espíritu pueda, a través de este perispíritu, ¿no? A través de su voluntad, ¿no? Generar un movimiento con la mano y así por delante. ¿Ok? Por eso que es semimaterial. Y nos explica que el hombre está formado por tres partes esenciales. No significa que no haya más cosas por ahí, pero ahorita nos dice, ¿no? La primera que es el cuerpo ser material, análogo a los animales y animado por el principio vital, como habíamos comentado ya en clases anteriores, ¿no? El cuerpo es que trae el principio vital. ¿Por qué el cuerpo? Porque el espíritu no puede alimentarse, nutrirse de este elemento material como tal, pero el cuerpo sí, ¿no? Entonces, viene la segunda, que es el alma, espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo, en cuanto encarnado, ¿no? Y la tercera es el principio intermediario perispíritu, sustancia semimaterial que sirve la primera envoltura, de primera envoltura al espíritu, y une el alma al cuerpo. Son como el fruto, el germen y el perispermo y la cáscara, ¿no? Entonces, el alma es independiente del principio vital, que es decir, ¿no? Del cuerpo como tal. Y ahí, ¿no? Los espíritus, como dices, oye, ya lo hemos dicho, ¿no? Varias veces. El cuerpo no es más que la envoltura, ¿bien?
¿Puede existir el cuerpo sin alma? ¿No? El cuerpo sin un espíritu encarnado. Y dice, sí, pero desde que cesa la vida del cuerpo, el alma no abandona, lo abandona. ¿Qué nos explica Kardec? Es decir, a ver, el alma no puede, digamos, encarnar en un cuerpo que no tenga, ¿no?, vida, que no tenga el principio vital. Pero vamos a ver que un cuerpo puede existir sin un alma. ¿Ok? Es lo que dice aquí, ¿no? Entonces dice, antes del nacimiento, ¿no?, no existe aún unión definitiva, existe una unión desde la fecundación, pero no es definitiva, entre el alma y el cuerpo. Mientras que después que esa unión está establecida, la muerte del cuerpo rompe los lazos que unen el alma y el alma lo abandona, ¿no? Muchos hemos escuchado hablar, ¿no?, de un hilo que tenemos, ¿no?, de color plata, ¿no?, eh, que los espíritus encarnados nosotros lo tenemos, que nos une exactamente, ¿no?, el espíritu al cuerpo como tal, ¿no? Y dice, la vida orgánica puede animar un cuerpo sin alma, pero el alma no puede habitar en un cuerpo privado de vida orgánica. Por eso que nos comenta también, ¿no?, que cómo se puede identificar la vida como tal, ¿no?, cuando se da esta función, ¿no?, así, al menos en nuestro plano. Y dice, ¿qué sería nuestro cuerpo si no tuviese alma? Una masa de carne sin inteligencia, todo lo que queráis, menos un hombre, ¿no? Bueno, y después, ¿no? Hay muchas a veces teorías que dicen que el espíritu como tal se divide, ¿no? Y el espíritu está en cada parte, digamos, en cada sistema, ¿no? Que tenemos nervioso, ¿no? La parte de la circulación, sanguíneo y así por delante, ¿no? Lo que nos explica Kardec es que no, el espíritu como tal es indivisible. Un espíritu no puede encarnar en dos cuerpos simultáneamente, ¿ok? Así como comenta también el fenómeno de la bicorporeidad, ¿no?, y cosas por el estilo. Entonces nos explica que en realidad es como que una proyección que hace, ¿no?, el espíritu que tiene esta capacidad, ¿no?, de proyectarse a un determinado punto. Pero no significa que esté, digamos, efectivamente en dos puntos al mismo tiempo, como tal, ¿no? Y después, ¿no?, nos va hablando un poquito más, exactamente hace un poquito más de comentarios con respecto al alma, ¿no?, porque a veces hay mucha confusión, ¿no? Y lo que nos trata de explicar los espíritus es que el alma puede tener distintos significados o entendimiento en un mismo país, en una misma, digamos, comunidad, ¿no? Puede ser, pues, digamos, ¿no?, cuando una, no sé, una persona es la persona que es muy dinámica, muy activa, ¿no? Muy lista, etcétera, ¿no? Y hace con que determinados, por ejemplo, grupo, empresa, departamento, lo que sea, ¿no?, se mueva, ¿no? Y entonces decimos, pues, tal persona es el alma, ¿no?, de tal cosa. Es un sentido, ¿no?, figurado, o sea, nada más es una forma de decir, ¿no? Y de ahí es donde adviene también un poco de confusión con respecto, ¿no?, a la palabra alma, ¿no?, o ese término como tal, ¿no? ¿Okay? Y aquí también hay una pregunta muy importante, ¿no? Que dice, ¿qué hay de cierto en la opinión de los que piensan que el alma es exterior y circunda el cuerpo? ¿No? Entonces lo que nos explica es que el alma no está aprisionada como tal en el cuerpo, ¿no? No es como un pájaro que está en una jaula, ¿no? Pero se irradia, ¿no?, desde dentro hacia afuera, como tal, ¿no? Ahí viene como que el aura y así por delante, ¿no? ¿Ok? Entonces nos explica, ¿no? Es, sino que irradia y se manifiesta a su alrededor como la luz a través de un globo de cristal, o como el sonido alrededor de un centro sonoro, ¿no? Entonces, no está,
como tal, circunscrita o limitada o, ¿no? Ahí, ¿no? Digamos, presa por el cuerpo como tal, ¿no? Aquí hay una parte también que dice, ¿qué decir de esta otra teoría según la cual el alma en los niños se completa en cada periodo de la vida? Y dice, mira, el espíritu es uno solo y está tan entero en el niño como en el adulto. Son sus órganos o instrumentos de manifestación del alma los que se desarrollan y completan. También aquí se toma el efecto por la causa. Eh, a veces hay algunos lados que eh, decimos, ¿no? Que hay un periodo, digamos, de adaptación, podríamos decirlo así, en el cual se completa una reencarnación, ¿no? Que va desde cuando nace hasta los 7 años, ¿no? Más o menos los 7 años de edad. Desde cuando nace hasta a los 7 años, todavía sus órganos como tal, ¿no? Se están desarrollando, ¿ok? Digamos, ¿no? De una forma en que ya se pueda, digamos, completar, ¿no? Definitivamente esta encarnación, ¿ok? Eh, porque que a veces, bueno, hay N situaciones, no podemos hacerlo de forma generalizada, ¿no? Pero hay N situaciones en donde eh, hay, ¿no? Digamos, niños que desencarnan antes de los 7 años o muy jovencitos, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Este, puede ser un tema, ¿no? De una cuestión reencarnatoria, ¿no? Pero también puede ser alguna situación que a lo mejor por una situación u otra no se va a completar este proceso de una manera satisfactoria, ¿no? Entonces puede que también se dé, ¿no? De esta manera como tal. ¿Ok? Bien. Eh, aquí habla un poco del alma del mundo, como habíamos explicado, ¿no? Y aquí también es importante, ¿no? La cuestión 146 que dice, ¿tiene el alma un lugar determinado y circunscrito en el cuerpo? No, pero reside particularmente en la cabeza, en los grandes genios, en todos aquellos que piensan mucho y en el corazón, en los que sienten mucho y dirigen sus acciones a toda la humanidad. Entonces, donde se puede estar concentrado, ¿no? Un poco más. Y ahí complementa Kardec, ¿no? Quiere decir que el espíritu habita con preferencia esa parte de vuestro organismo, porque hacia ella convergen todas las sensaciones. Los que la sitúan en lo que consideran como centro de la vitalidad, la confunden con el fluido o principio vital. Como quiera que sea, puede decirse que el alma reside más particularmente en los órganos que sirven a las manifestaciones intelectuales y morales. ¿Okay? Entonces, en el cerebro, ¿no? O en el corazón, ahí puede estar o puede estar distribuido, ¿no? Seguramente está distribuido, pero los que usan más la parte intelectual, ¿no? O la parte, digamos, lógica, cosa por el estilo, la vamos a tener, ¿no? Más en la cabeza como tal. ¿No? Bien. Entonces aquí hablamos básicamente de la encarnación como tal, ¿no? El propósito que tenemos de la encarnación, ¿no? Y algunos aspectos que tenemos que ver, ¿no? Del espíritu, perispíritu y así por delante. ¿Ok? Muy bien. Y ahorita, ¿no? Hablamos un poquito de la transición vida material y espiritual, ¿no? Y material. Como comentamos, ¿por qué que se da todo este proceso, ¿no? O la cuestión de la reencarnación. ¿Ok? Porque nosotros, para que podamos avanzar, evolucionar, aprender, ¿no? Etcétera, etcétera, necesitamos pasar en nuestra jornada, ¿no? De evolución por esa experiencia, ¿no? En el cuerpo, donde vamos aprendiendo una serie de cosas
tanto desde el punto de vista intelectual como también moral. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros dejamos el cuerpo? ¿No? O cuando nosotros simplemente, nosotros llamamos de desencarnar, ¿no? O desencarne, o cuando regresamos, o a lo que damos, ¿no? Al nombre del fenómeno de la muerte como tal, ¿no? Entonces, también nos busca explicar Kardec que pues, es un fenómeno natural, por supuesto, ¿no? Que nosotros, todos, ¿no? Sin excepción, todos, ¿no? Vamos a experimentar, ya hemos experimentado muchas veces, ¿no? Y vamos a volver a experimentar como tal, ¿no? Eso es algo que de ahí no hay como dudar, ¿no? Haciendo un poquito un paréntesis, ¿no? Este, como sabemos que es algo tan cierto, pero es algo que a veces tampoco, muchos pocos damos la importancia de vida. ¿En qué sentido? Si vamos entendiendo que nuestro mundo normal es el mundo espiritual, ¿no? Que venimos de ahí y vamos a regresar. ¿No? Y es como cuando regresamos, ¿no? Vamos a hacer, digamos, el examen o vamos a hacer el análisis de cómo nos fue. ¿No? Y ahí muchas veces nos damos cuenta de que pues perdimos tiempo, ¿no? Desperdiciamos la oportunidad que tuvimos más o menos de así por delante. Una vez que vamos comprendiendo esto, necesitamos entonces y empezamos a ver cómo nosotros nos preparamos para, ¿no? Este proceso, ¿okay? Que nos va a alcanzar en algún momento. Y esto prepararnos tiene que ver, ¿no? En el sentido de comprensión, ¿no? Con respecto, ¿no? Al objetivo real, ¿no? De la vida como tal, ¿no? Vamos entendiendo que necesitamos ir aprendiendo a no dejarnos apegarnos tanto a las cosas materiales, quer sea el dinero, quer sea un objeto, quer sea una silla, quer sea mi coche, mi carro, ¿no? Mi esto, mi aquel otro, ¿ok? Todo es mío, ¿no? O sea, entonces, vamos aprendiendo, ¿no? Que necesitamos, ¿no? De entender que essas cosas la usamos, la utilizamos como medios de poder funcionar, ¿no? Como humanos en este plano encarnado, pero que no es el objetivo real. Y vamos entendiendo que necesitamos ir mejorándonos como tal, ¿no? Es decir, nuestras inclinaciones, tendencias, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro interés propio como tal, ¿no? Que ese es muy oculto y la mayoría de las veces no mostramos, ¿no? Y nosotros nada más sabemos exactamente por qué estamos haciendo las cosas. ¿No? Entonces ahí vamos entendiendo que necesitamos ir, ¿no? Trabajando más ese aspecto, funcionando como humanos, como vimos aquí, ¿no? Porque es algo que sí tenemos que pasar, tenemos que vivir, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que sacar provecho de esto. Y el sacar provecho no es simplemente tener una vida muy tranquila, ¿no? Que también es bueno, ¿no? No significa que no, pero entender, ¿no? Que nuestro real significado y nuestro, digamos, real objetivo es mejorarnos, es cuando regresemos, mejores, ¿no? Estamos mejores. Saludos, Max, saludos, José Antonio, ¿no? José Ángela, ¿no? Y muchos otros que nos están acompañando, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Con el alma después de la muerte, como tal, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí nos comenta, ¿no? Un poco, ¿no? De saber, ¿el alma conserva su individualidad después de la muerte? Sí, y nunca la pierde jamás. ¿No? ¿Qué sería de ella si no la conservase? ¿No? Entonces, hay algunas teorías, ¿no? Que dicen que cuando
Si muere, se regresa el todo, se pierde o cosa por el estilo, no. El progreso que uno ha logrado no pierde, ¿ok? No pierde. Porque esa es una adquisición del espíritu, que mejor ha tomado, no sabemos cuántas encarnaciones, pero jamás la pierde, porque es fruto de su trabajo, ¿ok? Por eso que dice a cada uno según su obra. Entonces, puede quedarse por un tiempo, digamos, estancado, ¿no? Detenido ahí en este grado de evolución. Sí, puede. Pero llega un momento que tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo y porque esa es la voluntad del Padre. ¿Ok? Pero no va a retroceder jamás, ¿no? Bueno, no teniendo ya su cuerpo material, ¿cómo constata el alma su individualidad? Bueno, tiene un fluido que le es propio, tomando de la atmósfera de su planeta y que representa la apariencia de su última encarnación, su perispíritu. ¿Ok? Entonces aquí una vez más, ¿no? Tiene un fluido que le es propio. ¿Qué quiere decir? Que yo, a través de mi desarrollo, progreso, evolución, ¿no? Grado, ¿no? De desarrollo y equilibrio mental y espiritual, es que voy a lograr tener un perispíritu más o menos, podríamos decir, entre comillas, bonito, ¿no? Para quien ya leyó, ya vio la película de Nuestro Hogar, cuando ¿no? El mentor comenta a André Luis, digo, bueno, te voy a tejer una ropa, pero venga, para que puedas aprender a tejer su propia ropa. Entonces va desde su perispíritu y desde cómo va, ¿no? A vestirse como tal. ¿Y qué significa? Hay materia, pues cómo va a ser, ¿no? Nada más que está en un grado que nosotros no comprendemos ahorita como encarnados y tampoco percibimos, ¿no? Y pregunta, ¿nada se lleva el alma consigo de este mundo? Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a otro mundo mejor. Ese recuerdo está lleno de dulzura o de amargura, según el uso que se ha hecho de la vida. Cuanto más pura, mejor comprende la futilidad de lo que ha dejado en la tierra. ¿Mm? Entonces, imagínate, estamos allá, ¿no? Un poquito de lo que ¿no? Pudimos ver, ¿no? De nuestro hogar, el aeróbus, ¿no? Que es el vehículo que transporta, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Para transportar. Entonces aquí también uno puede preguntarse, pero ¿por qué necesitan de un vehículo? Si podrían como que, ¿no? Digamos, moverse por la voluntad del pensamiento. Eso es un hecho también. Sin embargo, tenemos que acordarnos de que también en nuestro hogar, aunque sea una colonia espiritual, está aún muy cerca, ¿no? De nuestra atmósfera, de nuestra, ¿no? Corteza terrestre como tal. Y también hay hermanos que llegan en determinadas situaciones que aún no tienen la capacidad o la condición, ¿no? De moverse por la voluntad, ¿no? Del pensamiento como tal, ¿ok? Entonces, por esto que en este caso se utilizan medios de transporte. Y a veces, dependiendo también, ¿no? De lo que se van a locomover, puede que sea más adecuado como tal, ¿sí? Todavía no tenemos aún, ¿no? Las fechas para las sesiones físicas como tal, ¿no? Bueno, entonces son algunos aspectos, ¿no? Que tenemos que ver. Aquí habla un poco de la separación del alma y del cuerpo como tal, ¿no? Hay todo un proceso, así como hay un proceso en la encarnación, hay todo un proceso en la reencarnación, ¿no? Y algunos libros de André Luis ahí describe muy bien este proceso como tal. Y en algunas situaciones puede tardar hasta 3 días normalmente debido a nuestro grado de evolución.
Hay algunos casos que este proceso es más rápido, ¿no? Seguramente. Pero por regular tarda, ¿no? De 1 a 3 días, dependiendo, ¿no? Del grado de evolución del espíritu. Y hay todo un proceso. Normalmente, también, ¿no? Nosotros tenemos toda una asistencia, tanto cuando vamos a reencarnar, cuando vamos a desencarnar. Entonces, este proceso es apoyado y es asistido por hermanos del plano espiritual, que sea nuestro espíritu protector, nuestros ángeles de la guarda, nuestros guías, mentores o como sea, ¿no? Jamás estamos solos en este proceso, ¿no? O en esta vida como tal. Jamás estamos solos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va sucediendo, ¿no? Como tal. ¿Ok? Hay una parte, ¿no? Que dice, vamos a ver aquí. Dice, bueno, ¿cómo se opera la separación del alma y del cuerpo? ¿No? Entonces, bueno, rotos los lazos que la retenían, se liberan, ¿no? La separación se opera instantáneamente y en virtud de una transición brusca. Existe una línea de demarcación muy nítida entre la vida y la muerte. Eso es muy importante, ¿eh? Y vamos a leer. No. El alma se libera gradualmente y no se escapa como el pájaro cautivo que gana de súbito la libertad. Esos dos estados se tocan y se confunden. Así, el espíritu se libera poco a poco de sus lazos que se desatan y no se rompen, ¿no? No es como que, ¿no? Simplemente se desatan. Hay un proceso. ¿Ok? Ahora, hay una parte aquí, es un poquito extensa, pero creo que es importante leer, ¿no? Dice, durante la vida, el espíritu está ligado al cuerpo por una envoltura semimaterial o perispíritu. La muerte no es más que la destrucción del cuerpo, y no la de esa segunda envoltura. El perispíritu no se destruye. La observación prueba que en el instante de la muerte, el desprendimiento del perispíritu no se completa súbitamente, sino que se opera gradualmente y con una lentitud que varía mucho según los individuos, lo que estamos comentando. Para desprendimiento, algunas horas después, ¿no? Perdón. Para algunos es muy rápido y puede decirse que el momento de la muerte es el desprendimiento, algunas horas después. Para otros, sobre todo aquellos cuya vida ha sido, y aquí pone negritas, completamente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido y dura a veces días, semanas y hasta meses. ¿Okay? Lo que no implica que exista en el cuerpo la menor vitalidad ni la posibilidad del regreso a la vida. ¿Se murió? Se murió. Sino una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu. Afinidad que está siempre en proporción a la preponderancia que durante la vida ha dado el espíritu a la materia. En efecto, es racional concebir que cuanto más se identifica el espíritu con la materia, más sufre al separarse de ella, al paso que la actividad intelectual y moral, la elevación de pensamientos opera un principio de liberación incluso durante la vida del cuerpo, y cuando llega la muerte, es casi instantánea. Tal es el resultado de los estudios hechos sobre todos los individuos observados en el momento de la muerte. Estas observaciones prueban también que la afinidad que en ciertos individuos persiste entre el alma y el cuerpo es a veces muy penosa porque el espíritu puede experimentar el horror de la decomposición. Este caso es excepcional y peculiar de ciertas clases de vidas y de muertes y se observa en algunos suicidas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que entender? No hay magia, ¿no? No hay magia. Las leyes de Dios son inmutables, eternas, justas y funcionan, ¿no? En el universo como tal. Si a nosotros nos gusta mucho, ¿no?
pues, estar en el cuerpo, ¿no? Mirarse al espejo, ¿no? Y decir, pues, cómo soy, ¿no? Bueno, lo que sea, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, claro, cuando me doy cuenta que ya no tengo este cuerpo, me desespero, ¿qué voy a hacer? Y ahora, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a experimentar las sensaciones? Y así por delante va la cosa, ¿ok? Bien. Hay un poco que habla de la turbación espírita, ¿no? ¿Qué es lo que sucede exactamente cuando nosotros estamos en este proceso? ¿No? También puede variar, ¿ok? Como comento, depende de la elevación, o sea, del grado de desarrollo de cada uno. Pero podemos experimentar más, menos turbación o estar más, menos tiempo en esa situación, es decir, como un poco confuso, ¿no? Como que a veces nos cuesta un poco comprender, percibir, ¿no? Como que situarnos en donde estamos, ¿no? Como es que a veces nos despertamos, ¿no? Así como que muy rápido y nos quedamos como que, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Algo por el estilo, ¿no? Entonces, es un estado de turbación que después, ¿no? Poco a poco se va eh, quitando y el espíritu entonces ya como que va teniendo conciencia, ¿no? De su situación como tal, ¿ok? Bien, entonces lo que hablamos, ¿no? De la encarnación, la necesidad de la encarnación, cómo se da la desencarnación, cómo, ¿no? Y muy rápidamente cómo procede, ¿no? El regreso al mundo espiritual como tal, ¿no? O cuando dejamos el cuerpo, ¿no? Como tal. ¿Qué tal, Arturo? Entonces, en ese sentido, vemos ahora de la reencarnación, ¿no? Y aquí otra vez, ¿no? Nos pregunta, ¿no? ¿Cómo acaba de purificarse el alma que no alcanzó la perfección en la vida corporal? Pues, ¿qué dice? En la vida corporal. Pero de ahí sigue el camino, ¿no? O sea, nada más dejamos de avanzar, ¿ok? Soportando la prueba, ¿no? De una nueva existencia, ¿ok? Y dice, ¿cómo realiza el alma esa nueva existencia? ¿Acaso por su transformación como espíritu? Y dice, es indudable que purificándose el alma sufre una transformación. Perdón. Pero para lograrlo es necesaria la prueba de la vida material. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que entender aquí, ¿no? Esta partecita que es muy importante. Es indudable que purificándose el alma sufre una transformación. Perdón, es que llegó mi hijo. Ah, perdón. Se desconectó. Entonces, ¿no? ¿Qué es importante entender aquí, ¿no? A la medida que vamos purificando, ¿no? Como tal, como espíritu, nos vamos quedando, ¿no? Pues más ligeros, ¿no? Nos podemos mover más fácilmente, tenemos mucho más rapidez, claridad en nuestros pensamientos, ¿no? Y así por delante. Esto también puede influenciar, digamos, en la encarnación, en la formación del cuerpo, por supuesto. ¿Okay? Ahora, sin embargo, ¿no? Significa que a veces decimos, pero en nuestro concepto de bello, ¿no? Todavía un poco limitado, podríamos decir así, que una persona que a veces, ¿no? Reencarna en un cuerpo que podríamos decir físicamente no bonito, si nada más estuviéramos, digamos, considerando el aspecto físico como tal, ¿no? No sea un espíritu ya que ha logrado una cierta evolución y a mejor mucho más que la de nosotros, que podemos creernos, ¿no? Como muy guapos o lo que sea, ¿no? Muy especiales y bla, 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 ¿no? O como decíamos, la sangre azul, ¿no? Bueno, entonces,
Ahora, ¿qué es lo que pasa? El espíritu cuando va a reencarnar y que ya logró sobre todo un cierto grado de evolución, evita o busca, ¿no?, disminuir las situaciones en las cuales podría complicarse. Es decir, ¿no?, si es un espíritu que ya, ¿no?, está en un grado en donde va a reencarnar en un cuerpo sano, perfecto, bello, pero que esto pudiera poner en riesgo, ¿no?, de cierta forma, o dificultar de cierta forma, ¿no?, digamos, la reencarnación por la cual, ¿no?, se va a someter o va a venir, prefiere muchas veces tener un cuerpo no tan bonito, saludable sí, pero no tan bonito, ¿ok? Exactamente para evitar, ¿no?, todo esto. A ver si se congeló la imagen. Así, bueno, la imagen sí está así congelada, pero ya está bien, Rosario. ¿O todos pueden ver movimientos y escuchar bien? Ok, muy bien. Okay. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Va evolucionando. Otra vez nos habla exactamente del objetivo de la expiación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad, sin lo cual, ¿dónde estaría la justicia? Es decir, imagina que yo me equivoqué, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que una reencarnación no es algo sencillo, ¿no?, como habíamos comentado. Y puede que yo tenga me equivocado. Y en un determinado aspecto de mi reencarnación, pues como decimos, perdona que diga así, ¿no?, como metimos la pata, ¿no? Entonces, ¿cómo hago, en este caso, para arreglar las cosas? Es decir, si estoy haciendo una carrera y llega un examen, ¿no?, para avanzar un semestre, o una materia, como sea, ¿no?, no logro, ya entonces ahí me quedaría. No, tengo la oportunidad de volver otra vez a reempezar, aplicarme más, ¿no?, con más ganas, y entonces poder hacer nuevamente el examen y poder avanzar. Así también es con la reencarnación y con la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces hay situaciones en las cuales todavía tenemos que regresar y tenemos que arreglar muchas cosas. Que sea con otros hermanos y hermanas, ¿no?, que nos comprometimos en hacerles daño. ¿Ok? Y aquí es muy importante, ¿no?, y hablar un poquito es cuando hablamos mucho de los obsesores, ¿no? Como esa la culpa fueron de los obsesores. Cuando vamos comprendiendo que en realidad es nuestra responsabilidad, ¿no?, y porque nosotros en un dado momento nos equivocamos y de cierta forma hicimos daño a otros hermanos, pues ahora viene, ¿no?, el momento que tenemos que nosotros mismos, a través de nuestro ejemplo, de mejorarnos, ¿no?, buscar entonces, a través de este ejemplo, convencer y dar el ejemplo a esos hermanos para que ellos también tomen la decisión de cambiar y puedan perdonarnos. ¿Ok? Pero no es de los obsesores. Y a veces, ¿no?, como echamos la culpa a lo que llamamos de obsesores como tal. ¿Ok? Pero tiene que ver con nosotros sobre todo. Ahora también la encarnación de los diferentes mundos, ¿no?, como ya habíamos comentado, ¿no?, igual. ¿Ok? También hablamos de esto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, para dar espacio, ¿no?, a las preguntas, de el parentesco, ¿no?, la familia como tal, ¿no?, que hablamos mucho. Deja ver si aquí tengo algo para poder, creo que leyendo, es un poquito mejor, ¿no? Vamos a hablar aquí.
Mira, vamos a hablar también un punto muy interesante, ¿no? Vamos a ver aquí, 120. Que tiene que ver sexo en los espíritus, ¿no? El espíritu tiene sexo, como decir, vamos a discutir el sexo de los ángeles, ¿no? Así en Brasil hay una expresión así, ¿no? Que dice, pues, vamos a discutir algo que no lega nada, ¿no? Puede decirlo de alguna forma, pero bien. Pregunta Kardec, ¿tiene sexo los espíritus? La respuesta, no como lo entendéis, pues los sexos dependen del organismo, ¿ok? Físico. Existe entre ellos amor y simpatía basados en la identidad de sentimientos. Bueno, ve cómo tenemos que evolucionar, ¿no? El espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa. Sí, unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres, ¿no? Quer decir, puede ser uno encarnar como hombre o como mujer. Cuando se es espíritu, ¿hay preferencia para encarnarse en el cuerpo de un hombre o de una mujer? Mira, esto poco importa al espíritu, el espíritu como tal, pues escoge según las pruebas que ha de soportar. Y aquí hay una observación. Los espíritus se encarnan hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, como cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, además de la oportunidad de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre no sabería más que lo que saben los hombres. Entonces, amigos, ¿no? Eso también tenemos que razonar mucho, ¿no? Y hablamos mucho, ¿no?, del tema de la violencia contra las mujeres, que es un hecho. Sin embargo, ¿no?, por la justicia de Dios, ¿no?, y aquí empezamos ya los hombres, ¿no?, a pensar un poquito es, si no respetamos, no comprendemos, ¿no?, así como cualquier violencia que podemos estar generando, que sea a un hombre, a una mujer, a un niño, un animal, lo que sea, trae consecuencias. Y si nosotros sabemos que vamos a necesitar reencarnar como hombres y mujeres para que podamos ser perfectos y experimentar, ¿no?, desde ahorita tenemos que pensar, analizar, ¿no?, razonar en nuestra actual encarnación, como estamos haciendo. Y también al revés. Entonces, si es más menos inteligente, más menos evolucionado, no importa como espíritu. ¿Por qué? Porque todos vamos a llegar a la perfección. Y si hoy estás como hombre y te sientes mucho mejor que uno que está como mujer, bueno, después te encarnas como mujer y a ver cómo te vas a sentir. Y al revés. Entonces tenemos que entender que somos espíritus sobre todo, ¿no? Bien. Y hablamos ahora de la parte del parentesco filiación, ¿no? Y aquí es importante, los padres transmiten a sus hijos una parte de su alma o se limitan a darles la vida animal, a la cual viene después una nueva alma a añadir la vida moral. Solamente la vida animal, porque el alma es indivisible. Un padre estúpido puede tener hijos inteligentes y viceversa. Puesto que hemos tenido muchas existencias, el parentesco se remonta más allá de la actual, no puede ser de otra forma de la actual reencarnación, ¿no?, o existencia. La asociación de las existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a las existencias anteriores. Muchas veces proceden de ahí las causas de simpatía entre vosotros
y ciertos espíritus que os parecen extraños, ¿no? Vamos a ver aquí. Después dice, mira, según ciertas personas parece que la doctrina de la reencarnación destruye los lazos de la familia, haciéndolos remontar a las existencias anteriores. Los extiende pero no los destruye. Estando fundado en el parentesco en efectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de fraternidad, porque entre los vecinos o servidores puede encontrarse un espíritu que ha estado ligado a vosotros por los lazos de la sangre. ¿Qué quiere decir? Hasta mismo un empleado o alguien que nos viene a apoyar, ¿no? ¿No? A limpiar la casa, ¿no? A planchar la ropa, o que esté, por ejemplo, ¿no? Que te lave el coche todos los X de la semana, para que sea un espíritu muy caro de una otra encarnación y que está cerca y donde comenta de la fraternidad como tal. Entonces empezamos a ver la vida mucho más allá del aspecto material como tal. Y ahí dice, bueno, de hecho que no hay afiliación entre los, del hecho que no haya afiliación entre los espíritus descendientes de una misma familia, se concluye que el culto a los antepasados sea algo ridículo, ¿no? Seguro que no, porque debe sentirse felicidad en pertenecer a una familia en la que se encarnaron espíritus elevados, aunque los espíritus no procedan unos de otros. Es decir, se da el cuerpo, pero quien cría el espíritu es Dios. No es lo que nos está tratando de decir. ¿Ok? Entonces, elevados, aunque los espíritus no proceden unos de otros, no profesan por ello menos afecto a los que están unidos por los lazos de familia, puesto que con frecuencia los espíritus son atraídos a tal o cual familia en razón de la simpatía o por lazos anteriores, pero cree que los espíritus de vuestros antepasados no se sienten honrados por el culto que les tributáis por orgullo, ¿no? Su mérito solo se refleja en vosotros por el esfuerzo que hacéis para seguir los buenos ejemplos que os dieron, y solo así puede vuestro recuerdo serles no solo agradable, sino también útil, ¿no? Habla un poco de las semejanzas físicas y morales, ¿no? Entonces, se puede transmitir, ¿no? Hasta cierto punto la parte de la semejanza física, sí, ¿no? Como tal. La parte moral no. Por eso es que decimos, y esto, ¿no? ¿De dónde sacó? ¿Por qué es así? O por qué es tan distinto, ¿no? De su mamá o de su papá o de sus hermanos o cosas por el estilo. Y podemos, ¿no? Ahorita no me toman como digamos, mal, ¿no? Una comparación que es hasta mismo, ¿no? Si observamos los espejos, ¿no? Son distintos, aunque pueden venir de un mismo papá o mamá, ¿no? De un mismo macho y hembra, ¿no? Como tal, pero son distintos. Así también nosotros en la parte moral no se hereda como tal, ¿ok? La parte moral, el espíritu como tal, trae de su evolución y de su progreso que ha logrado de otras reencarnaciones. Bien, y ya vamos a terminar, ¿no? Aquí habla un poco de las ideas innatas, ¿no? Es decir, como vemos a veces en una misma familia o en un mismo medio, o a veces decimos, ¿cómo es posible que sea tan, digamos, inteligente, tan listo y nació en un medio X, ¿no? Si desconocemos todo el tema, ¿no? Del espíritu, de la reencarnación y de la evolución, es complicado explicar. Pero cuando ya vamos comprendiendo que vamos avanzando, se entiende que el espíritu trae como tal. ¿Ok? Y habla un poquito, ¿no? Aquí de la semejanza, ¿no? Cuando habla un poquito de carácter, ¿no? Entonces, mira,
¿De dónde proviene la semejanza de carácter que existe muchas veces entre hermanos? Sobre todo si son gemelos. Son espíritus simpáticos que se atraen por la semejanza de sus sentimientos y que son felices estando juntos. No confundir. ¿Por qué nos gusta estar más con ciertas personas do que con otras? ¿Por qué nos damos mejor con ciertos parientes que con otros, o con cierto hermano con otro, y así por delante? Porque tiene que ver exatamente con esto, con la simpatía. Bien. Muy bien, entonces por aquí quedamos, creo que ya hablé mucho. Vamos a ver rápidamente si tenemos algunas preguntas, ¿no? O algo, si no para poder ¿no? terminar nuestro estudio de hoy. Bien, por aquí no tenemos nada. Vamos a ver por aquí. Vamos a empezar aquí abajo. Así es, sí, ¿no? Los espíritus sin planea, normalmente hay una planeación de la reencarnación. No vamos a creer que Dios, por su sabiduría y misericordia, nos deja sin solitos, ¿no? Porque ahí sí estaríamos mal, ¿no? Pero sí hay toda una planeación como tal. ¿Okay? Vamos a ver un poco, ¿no? Piensa en que el espíritu vive encarnado, lo que le va a permitir mejorar y ayudarte. Bien, vamos a ver aquí una pregunta. ¿Qué pasa cuando un espíritu decide encarnar como hombre y años después de ya encarnado, cambia de opinión, decide que está en el cuerpo equivocado y ahora quiere ser del sexo opuesto? ¿Por qué sucede esto? Pues mira, así la ciencia exacta no sabería decirte, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Es a veces por una... Primero entender, ¿no? Que el sexo, digamos, el sexo, si hablamos de puramente sexo, como nos explicó aquí Kardec, que es, o los espíritus, ¿no? El sexo es físico, depende de los órganos, ¿ok? Ahora, en nuestro, digamos, se podríamos llamar psiquismo como tal, ¿no? Si tenemos sucesivas reencarnaciones, ¿no? Más como hombre o más como mujeres, puede que nuestro grado de evolución, cuando reencarnamos y elegimos reencarnar, ¿no? En un sexo X, ¿no? Con un cuerpo de un hombre, ¿no? O de una mujer, o sexo masculino o femenino, entendiendo en este caso el aspecto físico o fisiológico, ¿no? Puede que más adelante, ¿ok? El psiquismo, digamos, femenino o masculino, como que venga a preponderar o venga a sobresalir. Y en este caso puede que se dé, ¿no? El deseo del espíritu, ¿no? De querer cambiar, digamos, ¿no? A veces, como hay pasado, ¿no? De sexo como tal, ¿ok? Y sentirse que está en un cuerpo equivocado, ¿no? Tiene que ver también, ¿no? Con un aspecto exactamente de una comprensión de nuestro grado de evolución. No significa que está bien o mal. Son procesos de evolución, ¿ok? Es como decir, ¿no? Si yo tengo una cierta, o tuve, ¿no? Una cierta adicción en una reencarnación anterior, o dos reencarnaciones, seguramente cuando reencarno, esta adicción todavía sigue muy fuerte. Y yo voy a tener tendencias o deseos, ¿no? De regresar a consumir quizá, ¿no? La sustancia o droga como sea, ¿ok? Pero tengo que entender y tengo que comprender mi actual reencarnación, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, poder ver y buscar una forma de que sea exitosa como tal, ¿ok? Por eso cuando hablamos de ese tema, ¿no? De sexo como tal, es un poco complejo porque siempre nos apegamos mucho al aspecto físico, cuando no debería de ser así,
Por eso que logo al inicio de la pregunta, ¿no? Y voy a regresar a leer para que de ahí podamos, ¿no? Entender un poquito, ¿no? Que con esto vamos a explicar todo el tema, ¿no? Pero que sí es muy importante y a veces nosotros no ponemos la atención y nos dificulta un poco, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿dónde estábamos? Ya me perdí, perdóname. Incorporar, no, ya me adianté. ¿Dónde estaba? Qué raro. A ver, si no quieren que diga. Aquí está, 120, perdóname, que no encontraba. Como oyes aquí, mira, ¿tiene sexo los espíritus? No como lo entendéis, pues los sexos dependen del organismo. Existe entre ellos amor y simpatía basados en la identidad de sentimientos. ¿Ok? Porque si no fuera así, bastaría, ¿no? El sexo femenino y masculino para que todos los matrimonios jamás hubiera un divorcio o algo por el estilo. Y no es así. ¿Ok? Tiene que ver con el sentimiento, la identidad de sentimientos, como tal, ¿no? Por eso se unen, por eso se atraen. Por eso que cuando hablamos también de las familias en el plano espiritual, las familias de los espíritus se constituyen por simpatía, por afinidad, así como la mediunidad y así por delante. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿no? Cuando comentamos identidad mental, pues queda la reflexión, ¿no? Como comenté, no es la verdad y tampoco, ¿no? Muy lejos de querer explicar, ¿no? Todo este tema, ¿no? Que es, podríamos decir, complejo, ¿no? De alguna forma, ¿ok? Muy bien. Entonces, exactamente, comenta Jesús, ¿no? Las sesiones pues se van a, digamos, a regresar, ¿no? A reanudar una vez que ya, pues ya todo, ¿no? Y la propia, orientación, ¿no? Sanitaria, pues indique, las autoridades así nos indiquen, ¿no? Muy bien. Pues si no tenemos ni una pregunta más, ¿no? Pues vamos, terminar con nuestro curso, ¿no? No sé, Mitzi, así se dice, perdón si estoy diciendo mal, ¿no? Saldaña. No sabré decir si son 7 la verdad no sé. No, nunca vi nada, no te podría decir, ¿no? Que sí, puede haber un tema, ¿no? De como comenté, de a veces en nuestro psiquismo, como todavía no hemos logrado, ¿no? Tener un total dominio, ¿no? Sobre, digamos, nosotros mismos. Entonces, a lo mejor a veces cuando estamos, ¿no? Cuando necesitamos una experiencia en un sexo distinto, femenino o masculino, tenemos a veces dificultad de adaptación. Tal vez, ¿no? No es puramente un comentario, ¿ok? Bien, entonces vamos a terminar, ¿no? Les agradezco una vez más muchísimo por acompañarnos, por estar con nosotros, ¿no? También en los jueves, ¿no? Comentamos, somos del Consejo Espírita de México, tenemos también, ¿no? Por este mismo medio, ¿no? En los sábados, tenemos en los domingos como tal, ¿no? Y tenemos otras sesiones, ¿no? En donde podemos estar, pues, conociendo un poquito más, ¿no? No somos la autoridad como tal,
No somos los dueños de la verdad, eso es muy importante, ¿no? Y respetamos todas las opiniones, puntos de vista y así por delante. Bien. Muy bien. Entonces, cuídense mucho, ¿no? Seguimos todavía, ¿no? En un periodo en donde hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, ¿no? Dentro de siempre del posible, la fraternidad, el amor y el respeto, ¿no? Cuídense mucho.